Bueno, buenos días a todos. Es un gusto saludarles el día de hoy. Veo alumnos, veo profesores, veo, pues, de todo el día de hoy, administración también. Miren ustedes, yo agradezco mucho, la convocatoria fue lanzada y asisten el día de hoy interesados en el tema que hoy nos va a tratar, que nos va a hacer favor de tratar el doctor Nemesio. Urbanización y sustentabilidad, visiones y acciones para la justicia económica y ambiental. Muy interesante esta liga de este problema que casi siempre lo vemos por separado, ¿verdad? De la economía o separado, de que se puede vivir bien y ser amigable con el ambiente. Y dejarles a las futuras generaciones una forma de vida sustentable. Miren, el día de hoy agradezco y tendré que decirlo, ¿verdad? Porque todos estamos en la expectativa de saber qué vamos a hacer. Esta semana, doctor, se ha preparado una semana académica. En esta semana académica los invitamos a que entren a todas las pláticas, se puede entrar. Tenemos un límite, pero los invitamos a que nos acompañen, a que se actualicen, a que empiecen otra vez a tomar la dinámica, la disciplina. Hoy vamos a empezar la semana. Esta es una plática que ha sido pensada para economía, pero perfectamente puede entrar cualquiera de nuestros estudiantes de sus licenciaturas, porque aplica conocimientos, porque amplía visiones de trabajo en todas las licenciaturas. Es un tiempo difícil y es un tiempo de empezar. Y qué mejor empezar con actividades que nos recuerden nuestro quehacer académico, nuestro quehacer formativo. Y es en este sentido que esta semana espera brindarles opciones, ¿no? Para que empiecen ya a retomar sus actividades, sus tesis, sus trabajos de investigación, etc. Hay que plantearse problemas serios, académicos, y que impactan a nuestra sociedad. Y esta es la idea. Esta semana ha sido programada para que sea un acercamiento gradual a nuestras aulas, para que sea un acercamiento gradual a nuestro quehacer, con gente importante, gente que no vemos todos los días y que tiene muchas cosas que decir, que se ha preparado y que en el ámbito que ellos trabajan, que ellos desarrollan, han destacado. Es así que el día de hoy empezamos con el doctor Nemesio. Yo sé que están expectantes y tengo que decirlo. Posteriormente serán avisados. Les pedimos que estén pendientes de sus correos institucionales. A estos correos institucionales les llegará una invitación para que nos reunamos. Ustedes ya lo saben, una reunión de profesores y otra reunión de alumnos para poder socializar, compartir con ustedes la estrategia del regreso a clases. Hoy seguimos preparándola y muy pronto serán ustedes convocados a este tipo de reunión para que trabajemos sobre el regreso a clases. Hoy nos toca prepararnos, ubicarnos cómo está el mundo, hacia dónde va, cuáles son estas visiones que dominan, cuáles son estas visiones que nos hacen trabajar todos los días en un sentido, y para eso tenemos a un gran especialista que ya nos ha acompañado con anterioridad y que respetamos su trabajo y que estamos seguros que va a ser de mucho provecho para la FES. Así que a toda la semana nos vamos a estar viendo por aquí, compañeros, alumnos, compañeros profesores, administración, todos invitados a actualizarnos y a tomar otra vez la dinámica del conocimiento. En esta semana hay que aprovecharla. Doctor Nemesio, muy agradecida, muy bienvenido. Para darle la bienvenida, está también aquí nuestro secretario de docencia. Ingeniero Mario, ¿usted quisiera compartirnos algo? Sí, muy buenos días a todos.
Vamos a dar pues cabal inicio a esta semana académica. Esperemos que todos los temas que se van a ver aquí sean de suma importancia para cada uno de ustedes. Me voy a permitir leer la reseña del doctor José Manuel Luna Nemesio. Es doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza estancia postdoctoral bajo el auspicio de CONACYT en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Su línea de investigación es la crítica de la economía política, con énfasis en estudios sobre sustentabilidad y sistemas socioecológicos. Sus últimas publicaciones son Urbanización Sustentable y Resiliente ante el COVID-19. Nuevos horizontes para la investigación de las ciudades. También en Determinaciones socioambientales del COVID-19 y Vulnerabilidad económica, espacial y sanitaria institucional, en la revista de Ciencias Sociales. Bien, la conferencia del día de hoy es Urbanización y Sustentabilidad, Visiones y Acciones para la Justicia Económica y Ambiental. Antes de cederle la palabra al doctor, les pido por favor cerrar sus micrófonos y poner atención a lo que nos va a explicar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, maestro Mario, por la presentación, y muchas gracias a la maestra María de los Ángeles Fernández también por la introducción y por haberme invitado a compartir con ustedes en esta semana de conferencias, que, como bien dijo, tiene el objetivo de retomar el trabajo ya propiamente del semestre. Para ello voy a presentarles el día de hoy una plática que he ido preparando con énfasis en un tema que, como bien se dijo, es de central importancia en general, pero sobre todo para nosotros que estamos estudiando temas de economía y temas relacionados con los diversos problemas que atravesamos como sociedad. La plática que el día de hoy pienso compartir con ustedes lleva por título Urbanización y Sustentabilidad, Visiones, Acciones para la Justicia Económica y Ambiental. Vamos a hacer un recorrido general sobre este tema, que es muy complejo, un tema que es, como les decía, muy importante y de carácter estratégico para el desarrollo de nuestra sociedad, en tanto que hemos vivido en los últimos años una producción sistemática de diversos escenarios de injusticia, tanto económica como política, pero también ambiental. Son diversas partes de la República Mexicana que hoy día, desafortunadamente, están inmersas en un escenario de devastación de los diversos ecosistemas, una devastación de los diversos ciclos naturales del agua, los ciclos del carbono. Es decir, vivimos una época caracterizada por una devastación ambiental de diversa índole y de diversos efectos, y que, bueno, vale la pena no solamente detenernos a diagnosticar su grado de complejidad, sino también comenzar a diseñar estrategias para poder detenerle o superarle en vistas de lograr un desarrollo social enmarcado en el florecimiento humano. En este sentido, la ponencia del día de hoy que les voy a compartir tiene el objetivo de presentarles en términos panorámicos algunas dimensiones, algunas nociones básicas entre el nexo entre sustentabilidad y urbanización. Es un tema muy amplio, ¿no? que tendríamos que tener varias conferencias para poder agotarlo en su totalidad. Se apagó su micrófono. Y que en la conferencia de hoy solamente nos vamos a detener. Doctor Nemesio, su micrófono. La conferencia tiene el objetivo de abordar este nexo entre sustentabilidad y urbanización, que aunque es un tema muy amplio, pues lo que vamos a buscar es enfocarlo y explorarlo desde conocer cuál es el papel que tienen las ciudades hoy en día para el desarrollo humano, no solamente bajo la figura actual o la forma actual que tienen las ciudades, sino también reconociendo cuál es esa figura histórica que ha tenido la urbanización como una forma particular y concreta
de espacio producido, es decir, como un espacio en el que los seres humanos se han dado a la tarea de desarrollar sus capacidades y de generar todo un sistema de valores de uso por medio de los cuales satisfacer sus necesidades. En este sentido, podremos entender cómo la ciudad no es este grave error, castigo, por así decirlo, que la humanidad viene arrastrando tras de sí, no es la consecuencia negativa de un desarrollo humano, sino al contrario, la ciudad tiene un objetivo positivo que desafortunadamente en el último estadio del desarrollo de la humanidad pues se ha tendido a volver contrafinalístico respecto a esta cualidad que tiene de ser un valor de uso positivo para la reproducción de la humanidad. Y en este sentido vamos a ver cómo pasa de ser algo positivo a algo preponderantemente negativo, y desde allí cómo la ciudad hoy en día, desde esta forma contradictoria, se vuelve una condición para generar diversos escenarios de injusticia socioambiental. Para poder llevar a cabo este objetivo, vamos a dividir esta sesión en tres grandes partes. La primera de ellas vamos a explorar un poco acerca del contexto de esta temática de la relación entre urbanización y sustentabilidad, a partir de retratar cuál es la relación entre el ser humano y la naturaleza, y de estas con lo que se podría denominar como la producción del espacio, es decir, como esta producción de la forma territorial de cómo se desarrolla tanto los seres humanos como la propia naturaleza, pero sobre todo reconociendo el vínculo estrecho que hay entre el humano y lo natural. Esto permitirá no solamente contextualizar en términos generales el problema que vamos a abordar en esta plática, sino también permitirá entender cómo hoy en día, en pleno siglo XXI, estamos ante un escenario no solamente de urbanización creciente del territorio, ¿no? Es decir, 70% del territorio que hoy tenemos como el territorio del planeta se encuentra ya urbanizado, sino que también nos permitirá a nosotros conocer cómo este espacio urbano construido pues se caracteriza por ser condición y resultado de una devastación ambiental dentro y fuera de estos espacios urbanos. El tercer punto que abordaríamos en la sesión del día de hoy, pues vamos a platicar no solamente de esta problemática o del contexto en el cual se presenta, sino también presentaremos algunas directrices, algunas nociones fundamentales para poder pensar la configuración de una estrategia para superar este problema, que es lo que hemos denominado una transición hacia una crítica ecológica de la ciudad, ¿no? Y desde allí pensar qué elementos son necesarios para construir un tipo diferente de espacio urbano que esté en conexión precisamente con esta característica que tiene la ciudad de ser un valor de uso satisfactor de necesidades y condición de posibilidad para el desarrollo de capacidades humanas. Vamos a comenzar entonces con la primera parte, hablando de la relación que hay entre la humanidad y la naturaleza. Bueno, para comenzar con el primer tema de la relación entre el ser humano y la naturaleza, pues es importante reconocer que a pesar de que muchas veces en el pensamiento, sobre todo al interior de la academia, al interior de las universidades, pues hemos aprendido a observar y a estudiar al ser humano y a la naturaleza como dos entidades que se encuentran separadas, ¿no? Hay ciencias naturales y ciencias sociales, en donde estas unidades específicas de investigación, el ser humano y la naturaleza, aparecen de manera disociada, de manera separada. En realidad, el nexo entre la humanidad y lo natural o la naturaleza es una relación intrínseca, es una relación de alta conexión, de alta reciprocidad, es una relación dialéctica. Y no solamente esta relación que hay entre el ser humano y la naturaleza,
se da en tanto que nosotros nos relacionamos con el mundo de lo natural, es decir, que nosotros como humanidad tenemos que ver de manera cotidiana con el mundo natural, con los recursos naturales, con las montañas, con los ríos, con los bosques, con todo el territorio sobre el cual nosotros vivimos y nos reproducimos como especie, sino la relación que hay entre el ser humano y la naturaleza es una relación muy compleja, es una relación de diversos niveles, donde en primer lugar sí está esta relación entre el ser humano y la naturaleza, que es la relación de la humanidad con lo específicamente natural, ¿no? Con la flora, la fauna, con toda la biodiversidad, es el vínculo que como humanidad establecemos con la naturaleza. Es una relación directa, pero a la vez es una relación en la cual, en tanto que la naturaleza es eso que está fuera de nosotros, es eso que está exterior al ser humano, es una relación que se presenta bajo una forma exterior y desde allí como una forma extraña, y desde allí se presenta como una forma que no es adecuada a nuestras necesidades, ¿no? En este sentido, la relación que hay entre el ser humano y la naturaleza es una relación en la cual, a pesar de estar ligados de manera directa, se tienen que establecer una serie de mediaciones para poder reconocer y poder activar cada uno de los elementos que marcan y que especifican el vínculo entre lo humano y lo natural, ¿no? Esto es importante de reconocer así, no solamente para empezar a ver a la naturaleza como algo estrechamente vinculado al desarrollo humano, sino que si establecemos al mundo de lo natural, al mundo de la naturaleza como algo externo al ser humano, nos posibilita también espejearnos en eso que nos es extraño, en eso que nos es externo, es decir, nos permite establecer una relación de espejo con lo natural. Y entonces, reconociendo, por ejemplo, que yo, ser humano, soy diferente al árbol, que yo, ser humano, soy diferente a cualquier animal, me permite a mí también hacerme una pregunta acerca de cuál es mi origen, de cuál es mi especificidad como ser humano, si yo soy diferente a eso otro natural que está fuera de mí. Y eso pasa por reconocer, en primer lugar, que aunque yo soy diferente a la naturaleza que está exterior a mí, exterior a mi cuerpo, en realidad yo soy también parte de esa naturaleza. Yo, como ser humano, a pesar de ser un sujeto social, a pesar de ser un producto histórico, un producto que se va perfeccionando conforme se va desarrollando la propia civilización en la que me encuentro, pues en realidad no dejo de ser un producto de la naturaleza. Soy materia orgánica en descomposición, soy materia orgánica en desarrollo y soy materia orgánica que tiene la posibilidad de reproducirse. Cotidianamente nosotros llevamos a cabo una reproducción a nivel celular, a nivel del código genético, es decir, somos materia natural. Y allí vemos cómo entonces la relación entre el ser humano y la naturaleza se empieza a complejizar. Porque no solamente soy yo, humanidad, o como parte de la humanidad que me relaciono con lo natural, con eso natural que está afuera, sino también soy naturaleza relacionándome con mi propia naturaleza. Es una relación, sí, entre el ser humano y la naturaleza como algo interno con lo externo, pero también es una relación que hay entre lo natural externo con lo natural interno y conmigo mismo como naturaleza. Esto me permite a mí entender que si bien yo soy naturaleza, tengo que relacionarme con otros seres naturales de mi misma naturaleza, valga la redundancia, es decir, tengo que desarrollarme con ese otro ser humano que también es parte de la naturaleza. El reconocimiento de estas tres dimensiones me permite a mí entender el estrecho vínculo que hay entre el ser humano y lo natural, y entonces me permite a mí comprender cómo el estudio de lo natural, ¿no?, el estudio de lo ecológico, el estudio de lo específicamente natural, no puede estar desligado de la práctica humana, no puede hacerse esa abstracción en donde o el ser humano es sacado fuera del estudio de lo natural o donde lo natural es sacado del estudio de lo humano, ¿no?
esta división que se ha dado al interior de la academia y del estudio acerca de lo que es propiamente la sociedad, pues nos tiene o nos arroja una perspectiva escindida, una perspectiva parcial, de que a la vez se vuelve una dificultad para entender las diversas complejidades que hay en esta triple concatenación entre el ser humano y la naturaleza. Pero, como les dije al inicio de este argumento, nosotros, aunque nos relacionamos con nosotros mismos como naturaleza y con otros seres humanos también como una naturaleza, pues estas relaciones parten de una primera relación que es mi vínculo como un ser humano, producto social o social natural, con eso natural que está fuera de mí y que se presenta de una manera inadecuada a mis necesidades. Es decir, yo tengo sed y tengo que adecuar la forma del río para poder satisfacer esa necesidad. Tengo que crear una presa, tengo que crear algún tipo de herramienta o de técnica hidráulica para poder utilizar el recurso hídrico para satisfacer mi necesidad. Es decir, tengo que darle a esa forma natural del agua una forma social, una forma humana que me permita a mí satisfacer mis necesidades. Esto es importante de retomar porque podemos nosotros reconocer entonces la existencia de una doble naturaleza. Una naturaleza que da cuenta precisamente de estas condiciones biofísicas, orgánicas y estrictamente de la composición material, orgánica, sistémica del ser humano, ¿no? Nuestra piel, nuestros órganos. Nuevamente se apagó su micrófono. Perdóneme. Les decía, tenemos que reconocer entonces la existencia de una doble naturaleza donde por un lado tenemos una naturaleza que a nosotros nos alude a toda nuestra dimensión orgánica, fisiológica, nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza, nuestros órganos, ¿no? Y que esa naturaleza pues implica un relacionarse de manera cotidiana, sistemática y continua con el mundo de lo natural. Nosotros respiramos oxígeno y exhalamos carbono, ¿no? Nosotros mismos somos carbono, ¿no? Es decir, tenemos una relación metabólica con el mundo de lo natural, ¿no? Nuestra descomposición celular, una vez que nosotros, que nuestra vida termine, pues va a regresar a un ciclo natural infinito, ¿no? Es decir, hay una primera naturaleza que nos constituye o que constituye parte de la especificidad de lo propiamente humano. Por otro lado, tenemos que, en tanto que la naturaleza, tanto interna como externa, se presenta bajo una forma que no siempre es adecuada de manera directa a nuestras necesidades, tenemos que, como humanidad, desarrollar una segunda naturaleza. Es decir, tenemos que construir, tenemos que producir una segunda naturaleza diferente a la que nos constituye a nosotros como seres humanos, pero también una segunda naturaleza diferente a la que encontramos frente a nosotros o a la que encontramos como medio de reproducción. Este concepto de segunda naturaleza es muy importante de retomar, ¿no? Y es Lewis Mumford, que en su libro Técnica y Civilización de 1934 alude precisamente al papel que tiene la segunda naturaleza como una forma de producción de satisfactores humanos por medio del desarrollo de la técnica. Para Mumford, si el hombre se encuentra raramente en estado natural, solo es porque la naturaleza es modificada constantemente por la técnica. Es decir, esta cita a nosotros nos permite conocer y comprender cómo entre el ser humano y la naturaleza, y en este proceso de desarrollo de una segunda naturaleza, hay un sistema de procesos de trabajo, hay un sistema de procesos de producción, un despliegue de fuerzas productivas y de capacidades humanas y tecnológicas para poder producir una
un escenario en el cual el desarrollo social sea posible. En este sentido, podemos decir que las ciudades conforman justamente esa segunda naturaleza. Es la producción de un espacio, la producción de un territorio adecuado a la necesidad de encontrar las condiciones idóneas para el desarrollo humano, para el florecimiento humano y para el desarrollo civilizatorio de la humanidad. Entonces, la ciudad como tal, lo urbano como tal, puede ser considerado en términos generales, ¿no? En términos, digamos, ahistóricos, es decir, sin voltear a ver todavía cuál ha sido la forma particular que han tomado las ciudades al interior de la historia humana. Nosotros podemos decir que las ciudades son un valor de uso, es decir, la ciudad representa una condición positiva para el desarrollo civilizatorio de la humanidad. La ciudad tiene una relación directa con la satisfacción de las necesidades humanas, sin importar si son físicas, psicológicas, emocionales o sexuales. La ciudad representa una condición indispensable para el desarrollo de la humanidad. Esta idea pues, podría parecer un poco lejana a la forma actual en cómo se presenta la producción de ciudades en pleno siglo XXI, precisamente porque hablar hoy en día de la ciudad, y si nosotros pensamos en una figura, en una imagen o en una anécdota del urbano o de lo que significa vivir en ciudad, pues en realidad lo tenemos siempre ligado a temas de contaminación, de sobreexplotación, de violencia, de inseguridad, de inequidad. Es decir, que este carácter de valor de uso o que tiene la ciudad como algo positivo, pues queda escondido, queda desleído precisamente por la forma particular, la forma histórica que en términos concretos ha tenido la ciudad hoy en día. Pero para distinguir y rescatar entonces cuál ha sido el sentido positivo que tiene la ciudad, ¿no? La ciudad como este espacio de desarrollo y florecimiento humano, pues hay que reconocer los diversos tipos de ciudad que ha habido a lo largo de la propia civilización humana. No entonces quedarnos con la idea de ver a la ciudad como algo que se encuentra petrificado a lo largo de la historia, que si hoy en día, en pleno siglo XXI, la ciudad es un valor de uso negativo, un valor de uso nocivo, ambientalmente destructivo y contrario a la configuración del tejido social, esto no quiere decir que todas las formas de ciudad hayan tenido esta forma negativa. A lo largo de la historia de la humanidad podemos encontrar diversos tipos de ciudad: la ciudad griega, la polis griega, la ciudad feudal y propiamente la ciudad capitalista. Cada modo histórico de producción le corresponde un tipo particular de espacio urbano construido, es decir, cada estadio histórico del desarrollo de la humanidad, del desarrollo civilizatorio de la humanidad, va a tener un tipo particular de ciudad, ¿no? Porque la ciudad se mira o se presenta en un momento a lo largo de la historia de la humanidad como algo necesario, como una necesidad social que la humanidad requiere construir, que la humanidad requiere producir para resguardarse del clima, para resguardarse de otra sociedad o otro grupo social que busca apropiarse de sus recursos naturales o que busca establecer ciertas relaciones de dominio. Es decir, la ciudad como tal, en términos transhistóricos, representa un punto de protección, un punto de configuración de condiciones para salvaguardar el desarrollo civilizatorio de la humanidad, ¿no? Es decir, hay un vínculo muy importante entre ciudad y civilización, ¿no? Repito, esto quizás si lo vemos desde los lentes del presente, pues pareciera no ser así, porque la ciudad capitalista, la ciudad que hoy día predomina a lo largo del territorio mundial, ¿no? Esta ciudad global que hoy día tenemos sobre nosotros, pues representa en estricto sentido la negación de todo proceso civilizatorio, ¿no?
Pero esto no es una condición intrínseca de la ciudad, sino que es una forma que ha devenido como producto propio del desarrollo civilizatorio de la humanidad. Cada tipo de ciudad entonces va modificándose conforme se va desarrollando la propia historia humana. Han habido cambios de forma, de estructura y también de la magnitud, ¿no? Teníamos en la época de las polis griegas pequeños núcleos urbanos rodeados por una gran periferia rural, ¿no? Que se articulaba y que se complementaba, en donde a diferencia de como ocurre hoy en día, donde la ciudad se alimenta y subordina a los espacios rurales, en la antigua polis griega los espacios no urbanos, los espacios que rodeaban a las ciudades, eran los que se alimentaban de toda la riqueza, de toda la vida económica y política que se producía al interior de la ciudad. Era una relación inversa, en donde lo rural se alimentaba en términos positivos, en términos afirmativos de lo urbano, y a su vez la vida al interior de la ciudad se posibilitaba por toda la red de actividades económicas, de toda la red de relaciones sociales que se establecían desde los espacios rurales, ¿no? Conforme la humanidad se va desarrollando y la magnitud propia de las ciudades va escapando de estos pequeños espacios, de estos pequeños territorios, pues en realidad tenemos como esta magnitud pasa de ser algo local a ser ya un sistema de ciudades que se entreteje y que se articula por medio de los diversos medios de comunicación y de transportes, hasta devenir en lo que se puede conocer o se puede llamar como la ciudad global o la mundialización del espacio urbano construido. Hoy en día, esta ciudad capitalista, la ciudad que constituye la forma hegemónica de producción y de construcción del espacio hoy en día, podemos nosotros clasificarla en dos tipos diferentes de ciudad. Es decir, hay una ciudad capitalista en general que vendría desde mediados del siglo XIX, ¿no? Y otro tipo de ciudad capitalista, pero que en tanto que se desarrolla y se impulsa a partir de las diversas reformas estructurales que se impulsaron durante el neoliberalismo, tanto en México como América Latina y en gran parte del mundo, tenemos una ciudad capitalista, específicamente neoliberal, que es la que predomina hoy en día en la mayor parte de naciones capitalistas, donde cada dimensión, donde cada problemática que se había producido ya bajo la forma capitalista de ciudad, pues la vemos exacerbada hoy en día en lo que es la ciudad neoliberal, ¿no? Es una ciudad en la que no solamente se producen escenarios de injusticia social o de injusticia ambiental, sino que en la ciudad neoliberal se crean condiciones donde la propia reproducción de la humanidad y obviamente la reproducción de la naturaleza se ha puesto en suspenso. Se han creado condiciones no de florecimiento humano, sino condiciones que llevan hacia la cancelación latente, pero a la vez tendencial, de la vida al interior de las ciudades. Esto es porque tanto la ciudad capitalista como ya la ciudad específicamente neoliberal se caracterizan por ser espacios en donde se lleva a cabo un alto consumo productivo de recursos naturales, es decir, se lleva a cabo un alto consumo de recursos naturales, de materiales, de biomasa y un alto consumo de energía. Son espacios que por el tipo de infraestructura que tienen, por la logística urbana conforme la que están construidos, son espacios que implican una sobreexplotación de los recursos naturales, sobreutilización y no reciclado, no reutilización de recursos naturales. Es decir, si nosotros vemos a la ciudad como desde una perspectiva metabólica, vemos que entran una serie de elementos, energía, agua, seres humanos, ¿no? Una serie de factores que
que forman parte de la propia dinámica y de la vida al interior de estas urbes, de estas megaurbes que caracterizan las ciudades hoy en día, pero tenemos que como resultado de todos estos elementos subjetivos y naturales que entran a la ciudad, no hay esta producción y reproducción de condiciones que garanticen la vida y la reproducción civilizatoria de la humanidad, sino tenemos lo que en economía o la economía ambiental ha llamado como las externalidades, es decir, tenemos una serie de consecuencias ambientales de alta contaminación del agua, del aire, del suelo, por diversos residuos urbanos e industriales que la ciudad capitalista neoliberal excreta hoy en día de manera descomunal y que no solo implica o no solo tiene como consecuencias una devastación ambiental que ha devenido en una fractura de los diversos metabolismos naturales, del agua, del aire, ¿no? del propio ciclo de reproducción ecosistémica y de la biodiversidad, en donde varias especies se han puesto ya en peligro de extinción, otras tantas ya se han extinguido, sino que también como parte de estas externalidades, de estos residuos del proceso de alto consumo de materiales y de energía que hay al interior de las ciudades, lo que tenemos es la producción de escenarios de una crisis de la salud nunca antes vista en la propia historia epidemiológica de la humanidad, ¿no? Muestra de ello podemos encontrarlo en la reciente pandemia de COVID-19, donde son los núcleos urbanos los que presentan las más altas concentraciones de contagios y de defunciones. Esto es porque la forma esquizofrénica con la que se ha producido el espacio urbano, la forma en donde la especulación por parte de los capitales ha predominado la directriz de la arquitectura urbana, donde encontramos grandes unidades habitacionales sin ningún tipo de distanciamiento, donde encontramos también torres descomunales de departamentos sin ningún tipo de áreas de esparcimiento, sumado además que el agua y el aire dentro de las ciudades se encuentran altamente contaminados y que los alimentos que constituyen el sistema alimentario dentro de las ciudades son altamente industrializados y quimicalizados, pues encontramos las condiciones idóneas para que la ciudad neoliberal sea una condición excepcional para el surgimiento de diversas enfermedades de transmisión bacteriana, viral, ¿no? Y también de enfermedades de tipo crónico degenerativas. Más allá de estas consecuencias que en términos ambientales y en términos sociales o sanitarios, pues podemos reconocer hoy en día al interior de la forma capitalista neoliberal de la ciudad, tenemos que ver también cómo estos espacios son espacios de injusticia económica, donde predomina malas condiciones laborales, pocos servicios urbanos de recolección de basura, de servicios públicos de transporte, ¿no? Todo lo que nosotros como habitantes de espacios urbanizados o en una tendencia y dinámicas aceleradas de urbanización podemos retratar y podemos ilustrar de manera cotidiana con cualquier anécdota que hayamos tenido. Vivir en ciudad hoy en día representa entonces una negación directa a las condiciones de reproducción de la humanidad, ¿no? Y repito, esto no es porque la forma ciudad sea algo negativo y que entonces tengamos que destruir y cancelar todo tipo de desarrollo parecido o que se llame o que nos aluda a lo que representa vivir en las ciudades. Esto es importante porque hoy de apuntar, porque desafortunadamente en varios movimientos ecologistas hoy en día existe esta estigmatización moral de lo que significa vivir en la ciudad y entonces hacen un llamado
bastante irresponsable, a mi modo de ver, de salir hacia el campo, hacia las montañas, a vivir, ¿no? Y entonces no pensar y no hacer alguna estrategia política de redefinición de vida al interior de las ciudades, sino que lo ven como el peor mal que le haya pasado a la humanidad y entonces buscan migrar hacia espacios no urbanizados y con esto ponen en primer lugar en peligro las condiciones de reproducción de la humanidad que necesita vivir de la ciudad y en la ciudad para poder satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Pero también pone en peligro ciertas condiciones de equilibrio ecosistémico, ¿no? Precisamente por no tener una estrategia pensada de producción del espacio social, una visión crítica y ecológica de lo que significaría vivir al interior de espacios humanamente producidos. Más allá de este debate que puede existir con este tipo de propuestas al interior de ciertos movimientos ecologistas, pues lo que sí hay que reconocer que hoy en día en la ciudad específicamente neoliberal tenemos un tipo peculiar y singular de ciudad, una ciudad que en tanto que se caracteriza como un punto a partir de la cual se impulsa el desarrollo industrial y el desarrollo entonces de diversas actividades de alto consumo de energía, de alto consumo de biomasa, de recursos naturales, ¿no? La ciudad entonces implica una condición para la sobreexplotación no solamente de la fuerza de trabajo, sino también una condición de sobreexplotación de la naturaleza, porque el vivir hoy en día en la ciudad implica también el ser condición de diversos procesos extractivistas, la cantidad de materiales, de minerales, de recursos naturales que se necesitan extraer desde oro, petróleo, ¿no? Hierro, acero, es decir, toda la cantidad de materiales que se requieren para construir este tipo particular de ciudad, pues implica así un gran peso al interior de las ciudades para la propia vida humana, pero también para el desarrollo propio de la naturaleza. Esto es que la ciudad hoy en día, la ciudad neoliberal hoy en día, en lugar de ser espacios de florecimiento humano y a partir de los cuales se puedan crear condiciones de una relación armónica con la naturaleza, pues en realidad ha representado la producción de una relación metabólica de alto consumo de materiales y de energía y de una contaminación desaforada de la propia naturaleza. Y esto es así porque durante el neoliberalismo se ejercieron diversos mecanismos, tanto de abuso de poder como de desvío de poder por parte del Estado y de las instituciones políticas que deberían haber gestionado una agenda urbana en donde se cuidara ya sea las propias condiciones de desarrollo civilizatorio de la humanidad, pero también que éste estuviera en cierto equilibrio o en cierta armonía con el propio desarrollo y cuidado de la naturaleza. Sin embargo, tanto por intereses económicos como por intereses estrictamente políticos, pues lo que tenemos es la producción de una legislación, de un sistema jurídico que en lugar de servir como un punto de protección o como un punto de contrarresto a estas dinámicas económicas y políticas que estaban detrás de la redefinición de las formas de cómo se producía la ciudad, pues en realidad tenemos el desarrollo de leyes a modo que garantizaron la protección a los diversos capitales privados, tanto nacionales, pero sobre todo transnacionales, para que se pudiese crear un tipo de ciudad a imagen y semejanza de sus necesidades económicas y también de las diversas cuotas de poder que estos capitales pues manejaban, ¿no? De allí que tenemos hoy en día a la ciudad neoliberal
ya como una forma completamente diferente, ya alejada a este sentido positivo y afirmativo de la vida, en tanto que son espacios donde predomina un hacinamiento de las personas, es decir, vivir en la ciudad implica vivir en espacios, en un hábitat, en casas, habitaciones de un tamaño cada vez menor, ¿no? Nosotros hemos visto imágenes, por ejemplo, de lo que significa vivir en ciudades supuestamente de alto desarrollo, como la ciudad de Tokio, ¿no? Donde son departamentos de 2x2, donde la gente tiene que vivir de manera infrahumana, ¿no? Si esto no solamente lo vemos al interior de los espacios domésticos, sino que volteamos a ver la serie de infraestructura urbana que hay para desplazarse, pues vemos que son espacios donde predomina todavía el uso del automóvil como medio de transporte individual, que atomiza el vínculo social y que representa también pues un factor de alta incidencia en términos ambientales, no solamente por la gran cantidad de materiales, de energía y de recursos hídricos que se necesitan para producir cada automóvil, sino que en tanto que el medio de transporte que predomina hoy en día es el vehículo automotor individual basado en la quema de combustibles fósiles, pues en realidad tenemos que la movilidad en las ciudades es un problema que produce contaminación. Pero no solo es un problema de contaminación, sino que en realidad esta infraestructura urbana que favorece el uso de automóviles individuales, pues en sí mismo representa un problema de movilidad, ¿no? En ciudades como la Ciudad de México o toda la corona de ciudades que hoy día se denomina como la zona metropolitana del Valle de México, esta megalópolis, pues en realidad representa Su micrófono, doctor. Gracias. Pues en realidad representa un problema, ¿no? La movilidad, donde por ejemplo ir de una distancia de 5 kilómetros, de ir un punto a otro que está alejado 5 kilómetros, se pueden hacer 2 o hasta 3 horas, en horas que no son lo que se le denominaba anteriormente como horas pico, ¿no? Que hoy en día pues no hay nada, ya no hay horas pico, sino todo el tiempo subirse a un automóvil y meterse a una vía de comunicación es hacer un trayecto de por lo menos 1 hora, aun cuando la distancia sea corta, ¿no? Además que vivir en las ciudades no garantiza, así como no garantiza la movilidad, tampoco garantiza el tener acceso a una vivienda en general, ya no digamos una vivienda digna, sino una vivienda en general. Cada vez son menos los espacios disponibles para vivir al interior de las ciudades y por lo tanto el precio de vida al interior de la ciudad pues se ha visto altamente elevado por procesos de lo que se denomina como gentrificación, es decir, lugares que se van urbanizando, que se van volviendo polos de desarrollo y polos de estilo de vida al interior de las ciudades, en donde también el precio de vivir en esas ciudades, el precio de la luz, el precio del agua, el precio del gas, pero también el precio de los alimentos y el resto de servicios que hay al interior de estos espacios. Nuevamente se desconectó. Listo. Pues en realidad son espacios que se encuentran ante un proceso de encarecimiento de la vida al interior de la propia ciudad, ¿no? Entonces las ciudades ya no son desafortunadamente estos espacios de alto florecimiento humano, de desarrollo civilizatorio y de incluso conservación de la naturaleza. Estos viejos problemas urbanos que nosotros como humanidad ya veíamos producirse y agudizarse conforme la producción del espacio urbano también se iba agudizando, ¿no? Conforme la producción del espacio urbano también se iba desarrollando. En los últimos 2 años hemos visto cómo se ha complejizado aún más precisamente por el arribo histórico de la pandemia de COVID-19. ¿no? Que aunque es la pandemia que más ha llamado la atención, no solamente por el tiempo en que ha permanecido vigente, sino también por todas las diversas consecuencias
económicas, las diversas consecuencias políticas y sanitarias que ésta ha producido, pues en realidad es producto de ya una larga historia de modificación en el patrón epidemiológico de la humanidad a consecuencia de los procesos de producción de un tipo de ciudad y de un desarrollo urbano que atentan contra la naturaleza. Es decir, el desarrollo del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no es resultado solamente de un proceso estrictamente natural, sino es a consecuencia de diversos procesos de zoonosis en donde la emergencia de virus pues son cada vez más letales o de una virulencia cada vez más álgida. Por ejemplo, aunque nosotros estamos hablando hoy de COVID-19, en lo que va del siglo XXI, pues en realidad ya hemos tenido la emergencia de diversos virus, desde el virus de la influenza H1N1, el MERS, ¿no? Es decir, ha habido una mutación cada vez más acelerada de los virus, que repito, no es por una condición natural, sino es por el estrecho vínculo que hay entre lo social o lo humano y lo natural, como les decía al inicio de mi presentación, ¿no? Este escenario, pues lo que ha traído es la complicación, pero también la aparición, la complicación por un lado de viejos problemas urbanos, pero también la aparición de nuevos problemas al interior de las ciudades. Y estos diversos nuevos problemas y viejos problemas que hoy día se configuran o se complejizan a partir del COVID-19, que ha obligado a los estudiosos de la urbanización a repensar muchas de sus conclusiones, a construir y romper viejos paradigmas de lo que es la producción espacial al interior de la ciudad, podemos encontrarlos a diversas escalas. Tanto el tipo de infraestructura, donde hemos visto que ya vivir en espacios urbanos de alto hacinamiento puede ser un gran riesgo, sobre todo en condiciones de la presencia de enfermedades de alta transmisión viral, como puede ser hoy día el COVID-19, ¿no? Pero también hemos visto la forma en cómo la ciudad se ha construido, en donde nos pone de manera alejada con nuestros espacios de trabajo, pero también con los espacios en los cuales nosotros podemos acceder a los alimentos y a diversos servicios de recreación cultural, ¿no? Por ejemplo, aunque podamos nosotros tener cuidado de la sana distancia, ¿no? y tratar de resguardarnos en nuestros espacios domésticos para, según las recomendaciones del gobierno, poder reducir el número de contagios, pues en realidad tenemos que salir a hacer las compras para poder alimentarnos, y esto nos implica ya sea hacer trayectos de 30 o 40 minutos para poder llegar a un supermercado o a un mercado, ¿no? Para poder comprar el abasto, ¿no? de la semana, y esto pues nos pone en cierto riesgo de contagio, ¿no? Sin olvidar también que hay un problema de movilidad, donde si yo quiero moverme y trasladarme de un lugar a otro en una condición o en un escenario de pandemia, pues tengo que subirme ya sea al transporte público, que es un transporte público en malas condiciones, donde hay también un hacinamiento, ¿no? Donde se sobrepasa la capacidad de transporte de estos vehículos del transporte público. En realidad pues se articula también con una serie de deficiencias que hay en los servicios públicos de hoy en día, ¿no? El desabasto de agua ha sido una de las grandes muestras del problema que significa vivir en ciudades. De por sí ya era el abasto de recursos hídricos un problema, pero ahora, donde ha tomado un carácter más estratégico para poder generar las condiciones de higiene que se señalan como parte de los requisitos básicos para poder mantener una contención en los grados de contagio del SARS-CoV-2, pues en realidad vemos que es un problema, ¿no? Entonces, los nuevos problemas urbanos pasan por ser problemas de infraestructura, pasan por ser problemas de servicios públicos, pero también pasan por ser problemas de inequidad. El tipo de ciudad que se ha construido hoy en día es una ciudad inequitativa, no es una ciudad para todos, es una ciudad
que está clasistamente producida, es una ciudad en donde el espacio urbano en términos hegemónicos se ha producido solamente para cierto sector de la sociedad. Cierto sector puede acceder a ciertos servicios de calidad, cierto sector social es la que puede acceder a ciertos alimentos de calidad, ¿no? Es decir, vemos cómo hay una producción de ciudad y una producción espacial clasistamente diferenciada. Además que tanto los viejos problemas urbanos como los nuevos problemas urbanos que tenemos hoy en día al interior de la ciudad se conectan con problemas que no son propiamente o directamente o exclusivamente urbanos, sino que en tanto que estos problemas y sus consecuencias e implicancias escapan a los límites territoriales de la ciudad, podemos ver cómo a partir de la forma desaforada e incluso irresponsable en cómo se ha venido produciendo la ciudad y a partir de esta el desarrollo de polos de alta industrialización del territorio, vemos que se han generado diversos problemas ya a escala planetaria que atraviesan de manera transversal los diversos espacios civilizatorios de desarrollo de la humanidad, tanto urbanos como rurales, ¿no? Vemos, por ejemplo, en lo que se denomina como los límites planetarios, que la humanidad ha superado ya diversos de sus límites, ha llevado a la Tierra ya a superar varios de sus límites. Por ejemplo, vemos cómo en el último siglo, o en lo que va del último siglo y lo que va del 21, vemos cómo la temperatura del planeta se ha aumentado de manera estrepitosa, de manera nunca antes vista en la propia historia climatológica del planeta, ¿no? Los escenarios más alegres, los escenarios más esperanzadores, pues veían con preocupación que para el año 2100 la temperatura de la Tierra podía superar el 1.5 grados centígrados de acuerdo a su temperatura actual. Bueno, ese horizonte ya fue rebasado en 2015, ¿no? Ahora, estos mismos escenarios más alentadores de cuál es el futuro de la temperatura media de la Tierra, pues nos hablan de que si la humanidad no hace nada por cambiar el rumbo de desarrollo tecnoenergético basado en la quema intensiva de combustibles fósiles, para el año 2100 estaríamos hablando de una superación de los 2 a los 4 grados centígrados, ¿no? Lo cual pues implicaría que la vida en la Tierra como la conocemos actualmente pues tendría que cambiar de manera aún no medida, aún no conocida, ¿no? Más allá de si son 2, 3 o 4 grados centígrados los que aumenta la temperatura de la Tierra, o si en lugar de un calentamiento global vivimos una nueva glaciación, ¿no? Lo que sí tenemos es una verdadera incertidumbre acerca de cuál es el futuro climático de la Tierra, ¿no? Es decir, tenemos un clima que hoy día está en crisis, tanto por los cambios de uso de suelo, como el alto consumo de materiales, el alto uso de energía, sobre todo a partir de la quema intensiva de combustibles fósiles, pero también por el alto consumo de minerales que mediante prácticas extractivistas se hace para impulsar diversas energías de las que se llama como energías limpias o energías sustentables, ¿no? Que si volteamos a ver pues el alto consumo de minerales que se requiere, por ejemplo, para hacer los paneles solares, pues ya empezamos a dudar acerca de que sea una opción para detener la crisis ambiental o la crisis climática que hoy día tenemos sobre nosotros. Pero además de esta modificación que hay en el clima, vemos cómo la temperatura de las aguas oceánicas también se ha incrementado, afectando no solamente la corriente de los mares, sino también la biodiversidad que hay en estos. Vemos cómo el ecocidio, que en términos más evidentes nosotros podemos observar en especies terrestres, pues tiene una magnitud igual o superior en especies de plantas y de animales marinos y submarinos. Vemos cómo entonces se generan condiciones pues de bastante preocupación que no
cuyas consecuencias no solamente afectan la vida al interior de las ciudades, sino que afecta a la vida en el planeta en su totalidad. Vemos entonces cómo esta crisis ambiental no es solamente un problema urbano, no es solamente un problema rural, sino que los efectos de la actual crisis ambiental lo vemos constituirse en la totalidad del planeta Tierra, ¿no? Esto, que en términos generales pues podría parecer como demasiado abstracto, ¿no? Es decir, pues todo el planeta está en crisis, pues en realidad representa un problema aún mayor para aquellos países que están ya urbanizados, pero aún mayor para aquellos países que todavía no son espacios de alta urbanización. Si nosotros vemos el mapa que se está presentando ahora en la diapositiva, los países que están en color rojo son aquellos países que durante el siglo XXI serían los espacios donde se vivirían una urbanización más intensa, en tanto que hoy son todavía países de un alto nivel de desarrollo urbano, ¿no? Es decir, son los espacios hacia donde se comenzaría a dirigir toda la artillería de los capitales inmobiliarios que en términos productivos y de especulación van a buscar generar allí ciudades no para garantizar las necesidades de hábitat de la población, sino para seguirse enriqueciendo, ¿no? Entonces, esos territorios, como los territorios de la parte centro de África, la parte del Medio Oriente, la parte de Centroamérica, pues son los territorios a los cuales tenemos que voltear a ver, no solamente para conocer cómo se van produciendo los problemas de este tipo capitalista y neoliberal de producción de la ciudad, sino también estos territorios podrían ser estratégicos en tanto que hoy día son espacios no urbanizados, podrían ser lugares en los cuales se podría incidir para generar un nuevo tipo de ciudad en donde puede estar presente tanto el cuidado de la naturaleza como la satisfacción de las necesidades humanas. Es decir, se pueden crear espacios de justicia económica y ambiental al interior de estos países cuyo proceso de desarrollo urbano todavía no tiene el grado de maduración y de desarrollo que hoy día alcanzan países como México, Estados Unidos o países de Europa. De no ser así, de no cambiar el rumbo de desarrollo urbano, es decir, de no ponernos y tomarnos con seriedad la necesidad de construir otro tipo de ciudad diferente a la que predomina hoy en día, que esto pasa por generar un nuevo tipo de política pública, ¿no? Un nuevo tipo de agenda urbana al interior de las ciudades, un nuevo tipo de plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, ¿no? O por lo menos, para el caso de Morelos, que lo tenemos un poco más sencillo, porque no es generar un nuevo tipo de plan de ordenamiento territorial, sino es generar un plan de ordenamiento territorial, porque a nivel municipal, en los últimos 10 años, el 80% de municipios del estado de Morelos no tiene una agenda urbana como tal, ¿no? Los presidentes municipales, los alcaldes que van llegando al poder en cada administración, pues van construyendo la ciudad conforme ellos entienden que es lo importante, o conforme que llegaron a acuerdos con ciertos sectores de la casta política o económica de los estados o de las entidades, pero no hay una agenda de desarrollo urbano, ya no digamos al interior del periodo de la alcaldía, sino que sea un desarrollo general de hacia dónde y qué tipo de ciudad se deben de construir en Morelos, ¿no? Pero más allá de lo que ocurre en esta escala, a nivel global, vemos como si no se cambia el tipo de espacio urbano que se va construyendo, pues tenemos que el alto consumo de biodiversidad, el alto consumo de materiales y de energía, pues se encontraría incrementándose en cantidades donde la propia fragilidad en la que ha sido puesta la naturaleza hoy en día, pues ya no permitiría que
que se reprodujesen ciertas especies, incluyendo la propia especie humana, ¿no? Esto sobre todo porque el 75% de la superficie terrestre ya ha sido transformada en términos urbanos, es decir, tenemos un problema de la magnitud del 75% del planeta, entonces la salida también tiene que ser de esa magnitud, y porque no estamos hablando de un sector reducido de la población, ¿no? Los cálculos más esperanzadores en términos de la tendencia de la urbanización de la población hablan que para el año 2050 tengamos por arriba de los 10.000 millones de personas habitando al interior de ciudades. Entonces vale la pena pensar, seriamente pensar, qué tipo de ciudad se va a producir, ¿no? Y esto pasa, sí, por hacer el diagnóstico de qué tipo de ciudad se ha producido, pero también pasa por pensar qué tipo de ciudad se tiene que construir, ¿no? Para ello hay que reconocer y retomar que fue como empezamos la plática del día de hoy, este vínculo que hay entre el ser humano y la naturaleza, para pensar que se tiene que transformar la ciudad, ¿no? La ciudad se tiene que transformar, y el tipo de ciudad que se tiene que producir debe basarse en los lineamientos de lo que podría denominarse como una ciudad basada en la sustentabilidad. Este concepto de sustentabilidad es un concepto que, aunque refiere a guardar un equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social, desafortunadamente ha quedado vacío de contenido, ha sido vaciado, ha sido sobreutilizado, ha sido expropiado por parte de las agendas internacionales, como lo es la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que hoy en día ya están en una franca caducidad, ¿no? Toda investigación entonces y toda propuesta que se haga para la construcción de ciudades sustentables tiene que hacerse fuera de la Agenda 2030, porque si no sería hacer un tipo de política pública, un tipo de diseño de ciudad con unos lineamientos, con unos propósitos, con unos objetivos que ya mostraron su caducidad, sobre todo a partir del actual escenario de pandemia. Pero no solo hay que ir generando escenarios de transformación de la vida, de la infraestructura y del tipo de ciudad que vamos produciendo, sino que hay que dirigir esa transformación de la ciudad capitalista neoliberal hacia una ciudad sustentable, hacia una transición urbana en donde predomine la justicia social y ambiental. Es decir, sí hay que partir de pequeñas modificaciones al tipo de ciudad que se vaya haciendo, pero siempre esa reconfiguración en la agenda urbana de las ciudades tiene que apuntar hacia una transición de un nuevo tipo de ciudad, pero también de un nuevo tipo de relación entre lo urbano y lo rural, y desde allí un nuevo tipo de vínculo entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Es decir, no hablamos solamente de una transformación urbana o de una transición hacia la sustentabilidad urbana, sino hablamos de una transformación para la transición urbana en términos ecológicos, en términos de la forma en cómo se habita la ciudad, de cómo se vive en la ciudad, de cómo se significa el vivir en la ciudad, reconectándose con este carácter positivo, pero también con la forma en cómo lo urbano o la ciudad en cuanto tal se relaciona con el ambiente, ¿no? Hay que buscar estrategias, hay que diseñar diversas políticas públicas para que la ciudad entre en armonía con el cuidado del ambiente, que no signifique necesariamente hablar de ciudad, hablar de contaminación y sobreexplotación de recursos naturales, ¿no? Pero también tenemos nosotros la tarea de buscar que el nuevo tipo de ciudad que se produzca, de llevar esta transformación para la transición urbana, llevarla hacia un tipo de economía que sea más justa para la mayor parte de la sociedad, que no sea solamente esta casta económica o la casta política la que se beneficie de la vida económica al interior de las ciudades, sino que en realidad se fundamente en crear condiciones
de economía comunitaria, de economía solidaria, que incluso lleguen a cuestionar las propias relaciones de producción imperantes en la sociedad capitalista o que sean condición para su cuestionamiento. Es decir, estas actividades, estas tareas que nos llevarían de la transformación para la transición urbana, pues en realidad implica un cuidado de la naturaleza, un cuidado de sí mismo, de nosotros mismos, pero también un cuidado mutuo, un cuidado de mi compañero, mi compañera que tengo al lado. Es decir, es una reconexión con la dimensión básica del ser humano, que es la condición social, es social comunitaria, es reconectarnos con el otro, que no soy yo, para desde una base comunitaria también llevar a cabo una reconexión con la naturaleza. Entonces, esta transformación para la transición urbana, ¿no?, que permitiría arribar a la ciudad como un espacio de florecimiento humano y de equilibrio ecosistémico, pues pasa por establecer diversas relaciones de resiliencia ambiental, ¿no?, de irse adecuando a las diversas perspectivas o a los diversos cambios que se van presentando para irlos adecuando y desde una posición activa, no pasiva, actuar para su transformación y entonces pasar hacia la constitución de sociedades de cuidado mutuo, sociedades de justicia económica, social, sociedades de reciprocidad y solidaridad, ¿no?, y que nos permita a nosotros generar condiciones de un nuevo tipo de economía solidaria, de economía comunitaria, que no queda o no basta o no se constriñe solamente a las cooperativas tal cual las conocemos hoy en día, ¿no?, sino también a nuevos espacios de gestión económica y política de las necesidades, que, como les decía, esto puede ser condición para un cuestionamiento de las condiciones de las relaciones sociales de producción específicamente capitalistas, ¿no?, en tanto que la producción de esta sociedad del cuidado mutuo implica no solamente generar condiciones de la economía y la política al interior de la comunidad, sino también implica una crítica a la economía y política de la sociedad, ¿no? Y esto pues se genera como una condición para poder fundamentar y poder reconquistar nuestro derecho humano al hábitat, ¿no? Nosotros tenemos como humanidad el derecho a un espacio, ya sea urbano o rural, pero que cualquiera que sea su especificidad, lo que sí represente sea una condición para la vida y el florecimiento humano. Y desde allí, desde esta tarea o esta necesidad por restablecer la justicia ambiental, la justicia social al interior de las ciudades, pues se vuelve una condición también para poder restablecer el cuidado del planeta y no solo, sino que este cuidado del planeta también se vuelve una condición para el cuidado de la comunidad. Es decir, hay que salirnos en esta tarea de generar condiciones de transformación para la sustentabilidad urbana, hay que salirnos de esta falsa dicotomía del cuidado de la naturaleza o el cuidado de la sociedad, hay que articularlos nuevamente. Sí, hay que cuidar a la naturaleza, pero también hay que cuidar a la comunidad, ¿no? Y a lo mejor hay acciones de transformación de la naturaleza que en primer lugar podrían representar una transformación negativa de la naturaleza, pero esto puede entenderse o puede relativizarse si implica un desarrollo de la comunidad, porque una vez que se desarrolle la comunidad o la humanidad en una base comunitaria, pues puede generar diversas estrategias de regeneración y reparación del daño ecológico. Así, entonces, hablar de justicia socioambiental hoy en día implica un gran y un importante ejercicio de reflexión, un ejercicio de autocrítica muy importante, ¿no?, de cuál es mi papel como sujeto al interior de esta construcción de estrategias de transformación para la transición sustentable de las ciudades, establecer también diversos mecanismos de resistencia y de lucha frente a las dinámicas
que apuntan hacia la creación de escenarios de emergencia ambiental, ¿no? De escenarios de injusticia social, económica y ecológica, ¿no? Para denunciarlos y detenerlos de manera organizada, ¿no? Y eso pues requiere tanto la reflexión como la resistencia y la lucha en pro de la justicia ambiental, pues requiere de un desarrollo, de un trabajo, de un perfeccionamiento del pensamiento crítico. Porque solamente así, mediante la articulación de estos ejes, pues la sustentabilidad urbana podría pensarse como esta aplicación del equilibrio que hay entre lo económico, lo ambiental y lo social al interior del espacio urbano en sus múltiples dimensiones, desde lo físico, lo relacional y lo administrativo. Es decir, hoy en día el tipo de ciudad que se está construyendo correspondería al de la imagen, al de la primera imagen o la imagen superior que aparece en la diapositiva. Ese es un tipo de ciudad de lo que se denomina como la densificación urbana, es decir, crear espacios urbanos de alto hacinamiento en un espacio reducido, que son las grandes torres de condominios, pero también existe otra forma de alto consumo de materiales, en los cuales se privilegia el uso de automóvil y el alto consumo de recursos naturales, como son la urbanización extensiva, donde en términos verticales la ciudad crece a lo largo del territorio en grandes zonas, ¿no? Son espacios de estas grandes unidades habitacionales que tenemos, por ejemplo, al sur del estado de Morelos, ¿no? Que son carentes de servicios públicos, en donde no hay alumbrado, no hay servicios de agua, son construidas con muy malos materiales, etcétera, ¿no? Pero también está la propuesta de producir nuevos espacios urbanos, ¿no? Que sería este tipo de ciudad que ustedes ven en la tercera imagen, ¿no? Son ese tipo de ciudad en donde se va cambiando poco a poco la experiencia y el significado de lo que es vivir al interior de las ciudades, y esto pasa por cuestionar tanto qué hacen las ciudades con sus residuos, ¿no? Qué hace con toda la excreta de agua urbana que hace posterior a sus usos, qué hace con toda la basura que se va produciendo, ¿no? Hay diversos debates acerca de la reutilización, del reciclaje, de la economía circular, ¿no? Que tienen que estudiarse, tienen que conocerse, pero también tienen que cuestionarse, tienen que criticarse, porque muchas de estas estrategias en realidad solamente atienden la dimensión económica de la sustentabilidad y representan negocios muy jugosos para las empresas que las impulsan y que representan un costo ecológico aún mayor que el problema que intentan atender. También el tipo de infraestructura que hay detrás del tipo de ciudad, pues también tiene que ser un espacio de reflexión para ver hasta dónde sí y hasta dónde no se puede hacer uso de las energías renovables, qué tipo de tecnología va a estar presente en el ambiente, ¿no? Y entonces desde esta configuración también conocer el tipo de diseño de ciudad, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad, qué tipo de edificios se van a construir, con qué materiales se van a generar, ¿no? Y esto nos pasa también a cuestionar el tipo de movilidad y de transporte que se utiliza en las ciudades. Pero para que esto sea posible, para que nosotros como sociedad podamos dejar a un lado el uso del vehículo automotor como un espacio de movilidad y de transporte, se tiene que apuntar hacia una reconstrucción o una reconfiguración de la ciudad en términos de infraestructura, ¿no? Porque puede sonar muy bonito decir que vamos a utilizar bicicletas para movernos al interior de las ciudades, pero mientras sigan siendo ciudades en las cuales la infraestructura urbana no está hecha para los ciclistas, donde todavía tengamos que transportarnos unas largas distancias para ir de un punto a otro, precisamente por esta forma esquizofrénica de cómo se ha producido la ciudad, pues en realidad no va a ser una estrategia que en términos reales sea factible de seguir.
Ya para terminar, pues esta transición urbana hacia la sustentabilidad ya como un punto al cual se podría arribar una vez que se han construido y seguido pues los diversos mecanismos de transformación urbana para reconectarnos con el sentido positivo y afirmante que tiene lo urbano respecto a la sociedad, pero también respecto a la naturaleza. Hay que pensar a la ciudad desde diferentes escalas, es decir, no hay que pensar a la ciudad solamente desde esta medida descomunal que hoy ha tomado la mancha urbana en nuestro país y en diversos países de Latinoamérica y en el mundo. Hay que reconocer los límites biofísicos que tiene nuestro planeta, pero también el carácter estratégico que tienen ciertos recursos naturales, y entonces construir ciudades que no solamente protejan estos recursos naturales estratégicos, sino que también puedan utilizar las diversas ventajas comparativas que tengan las ciudades en términos sustentables, ¿no? que permitan generar condiciones de equidad, de inclusión social, de justicia social, intergeneracional, ¿no? Donde haya escenarios de reproducción de la naturaleza, pero también de alto desarrollo civilizatorio, lo cual pasa por reconfigurar a las ciudades y volverlas como espacios de alto desarrollo tecnológico, lo cual implica hacer una crítica a la ciencia y a la tecnología que predomina hoy día en la producción del espacio, para saber qué sí y qué no, y qué nuevo tipo de ciencia y tecnología tiene que desarrollarse, ¿no? Es decir, tiene que la transformación para la transición hacia una sustentabilidad urbana pasa por hacer una crítica ecológica a lo que significa vivir en la ciudad. Y esto pasa por hacer una crítica de la economía política, de lo que significa hoy en día vivir en la civilización capitalista. No son temas aislados, son temas que se van reproduciendo, que se van articulando, ¿no? Y ustedes, o la mayor parte de ustedes como estudiantes de economía, aunque quizá pareciera que no tiene mucho que ver esta ciencia con los temas ambientales, o menos aún con los temas de producción de ciudades, pues en realidad son la condición fundamental, son la raíz a partir de la cual pues se puede pensar un nuevo tipo de desarrollo urbano y un nuevo tipo de desarrollo civilizatorio para las generaciones futuras, pero también para las generaciones presentes. Pues muchas gracias por su atención durante estos minutos, y me gustaría ahora, si los organizadores están de acuerdo, pues abrir una ronda de comentarios y de preguntas de las que he visto que han surgido en el chat, y también he visto como manos levantadas. Entonces, les cedo la palabra. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Efectivamente, vamos a dar brevemente un espacio de preguntas y respuestas. Voy a darme la oportunidad de leer la que está en el chat, de Azael Balbuena. Dice, ¿cree posible crear actividad económica sin contaminar principalmente los ríos y el aire? Si es así, ¿cómo podríamos llegar a eso? Ok, bueno, yo creo que por actividad económica se ha de referir como a la actividad productiva y de servicios, ¿no? Es decir, puede haber un tipo de actividad industrial, un tipo de actividad de una economía de servicios en donde no se genere contaminación de la naturaleza. Entendiendo así la pregunta, pues la respuesta podría yo decirla en términos afirmativos, es decir, sí se puede generar un tipo de actividad económica, ya sea productiva, industrial o de servicios, sin que implique un alto consumo de materiales, de energía y la generación de externalidades ambientales como puede ser la contaminación. Sin embargo, para que esto sea posible, tiene que haber, en primer lugar, una reconfiguración del tipo de tecnología que hay detrás de estos procesos productivos, ¿no? Y por allí sería las pistas para empezar a construir una estrategia de cómo hacerle, ¿no? Que esa es la gran pregunta que siempre hay detrás de estos temas. Bueno, ¿y cómo le hacemos? Bueno, en este tema en particular, de generar procesos económicos que no impliquen una alta contaminación, pues está el cambiar el patrón energético, el patrón tecnológico,
para que su uso productivo, para la producción de mercancías, pues no sea necesariamente de alto valor ecológico, es decir, que su uso no implique un alto costo ecológico, ¿no? Esto por un lado, pero por otro lado también se tiene que impulsar un alto desarrollo tecnológico para generar procesos de reutilización, de reciclado, ¿no? Y de reuso de los diversos residuos que los procesos productivos y que los procesos económicos vayan generando, en donde lo importante de estos nuevos procesos de reutilización, reciclado y reuso, pues no sea hacer una nueva rama de acumulación de capital y que entonces sean los negocios más lucrativos que hay en día, ¿no? que hay hoy en día, sino que tengan como principal objetivo el cuidado de la naturaleza, es decir, que no sean vistos como espacios de valorización, como espacios de generación de ganancias o de ganancias extraordinarias, sino que la finalidad de estos nuevos procesos de reparación del daño ecológico que pueda generarse, pues sea precisamente la conservación de la naturaleza y la remedación y la restauración del ambiente, ¿no? Eso podría yo contestar. Bien. Una disculpa, digo, no sé si alguien guste dejar alguna otra pregunta en el chat. Posteriormente trataríamos de contactarlo, doctor, para poderle dar respuesta, derivado de que ya a las 11 tenemos otra actividad programada. Bien, me voy a permitir entonces, aquí ya vi una pregunta del maestro Oscar López, entonces se la haremos llegar y ya con gusto lo podemos dar respuesta. Voy a compartir pantalla. No sé si se logre ver ahí. Sí. Perfecto. Bien, doctor, bueno, pues ante todo un agradecimiento por su apoyo y por el tema que nos trajo el día de hoy. Muy interesante y que esperemos que haya sido de gran interés, que ya vimos que existen ahí algunas preguntas, por lo tanto vemos cierto interés en esta temática. Me voy a permitir leer la constancia. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de